Buenas tardes, bienvenidos al programa Opinión. Hoy vamos a tratar, en la primera parte del programa, vamos a tratar el tema de elecciones, descentralización y políticas sociales. Y para eso vamos a conversar con Javier Aspur, que es investigador de DESCO, del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo. Y en la segunda parte del programa vamos a tratar el tema de la situación de la niña en el Perú, un poco a propósito del Día Internacional de la Niña que se celebró el 11 de este mes. Comenzamos el programa con este tema. El 5 de octubre fueron las elecciones regionales y municipales, un poco para analizar los resultados en función de cómo queda el nuevo escenario, el mapa electoral, el mapa político del país en las regiones y los municipios, un poco en la perspectiva también de cómo esto va a influir, afectar las políticas sociales, ¿no? Ahí quería comenzar preguntándole a Javier la primera pregunta, esto de las elecciones, lo primero que confirman es que se sigue incrementando un poco la fragmentación, digamos, tanto en la elección municipal como regional, ¿no? De las 12 regiones donde ya se ha definido claramente que hay presidente regional y no hay segunda vuelta, solamente, digamos, en 2 o 3 regiones hay presidentes regionales que pueden de alguna manera estar vinculados a partidos políticos, ¿no? Son La Libertad y Lambayeque, donde hay presidentes regionales de Alianza para el Progreso, aunque esté en duda si Alianza para el Progreso, aunque esté inscrito como partido nacional, en realidad en los hechos es un movimiento regional del norte, ¿no? Y el otro es el caso de Cajamarca, de Gregorio Santos, porque el MAS también está inscrito como partido regional, y sabemos que el MAS finalmente también es un nombre, digamos, está estrechamente ligado a Patria Roja, que es un partido nacional. Pero en el resto son dominio de los movimientos regionales, de caudillos locales, y en las 13 regiones que van a segunda vuelta también hay un predominio que es absoluto de movimientos locales, ¿no? Entonces la pregunta es, esta fragmentación, ¿cómo deja el escenario un poco en vistas a las necesarias articulaciones que hay para las políticas sociales? Bueno, sin duda deja un escenario, bueno, primero buenas tardes, gracias por la invitación. Creo que deja un escenario bastante complicado. Se ratifica la crisis del sistema político y de partidos en el país. Lo que tú has señalado en relación con los gobiernos regionales son datos que reafirman una tendencia que ya se veía el año 2010 y que incluso se manifestó el año 2006. Y en ese sentido crea una dificultad, porque al no haber partidos nacionales que puedan articular estos intereses regionales, estas visiones de regiones, el diálogo con el gobierno nacional se complica, porque tienes 25 interlocutores a nivel de región, 180 a nivel provincial y más de 1000 a nivel distrital. Claro, que no están articulados porque, digamos, como al no pertenecer a partidos políticos, no están articulados unos con otros, ¿no? Claro, si tú miras, por ejemplo, los resultados en términos de cada región, la gran mayoría de las provincias han sido ganadas por movimientos locales, que no son necesariamente el movimiento regional. Es decir, conforme vas bajando en la escala de gobierno, la fragmentación se hace aún más difícil y aún más compleja. Y eso, sin duda, va a tener efectos, porque un Estado unitario y descentralizado como el nuestro requiere que los 3 niveles de gobierno puedan dialogar, puedan desarrollar iniciativas conjuntas, puedan actuar de manera complementaria y buscando colaboración. Y eso, en la medida que tienes un conjunto de interlocutores dispersos, se hace sin duda más complejo, más difícil, ¿no? Pero vuelvo a insistir, no es un elemento nuevo. Ya el gobierno nacional en periodos anteriores y incluso el actual ha mostrado que es posible generar aún dentro de esta fragmentación mecanismos de articulación y de concertación. Claro, no es un fenómeno nuevo esta fragmentación, pero sí es un fenómeno que se va agudizando en cada elección, ¿no? Sin duda, y además lo que está mostrando es que hay un divorcio, que creo que es lo más problemático, entre una visión nacional, de la agenda nacional, y lo que son los intereses y las agendas regionales y locales. Ese divorcio es potencialmente muy peligroso y pone un cuestionamiento muy serio a la representación, es decir, en realidad, aquellas personas que están hoy en el Congreso, ¿a quién representan? ¿Qué representan? Porque cuando tú miras hacia las regiones, hacia las localidades, muchos de estos movimientos que están en el Congreso simple y llanamente no existen, desaparecen. Y no solamente en los resultados, que finalmente en la política y en las elecciones uno puede ganar o perder, sino desaparecen y están ausentes en la vida cotidiana. Los locales partidarios son adornos, funcionan y se reactivan cuando hay elecciones, y muchas veces aquello que denominamos partidos nacionales han participado en regiones y localidades más como vientres de alquiler, digamos, es decir,
han buscado candidatos y han puesto su inscripción a disposición de ese candidato. Que en la práctica, entonces, digamos, los partidos nacionales que tienen en el Congreso tienen hay una desconexión entre esa representación parlamentaria y la vía diaria y la vía de las regiones a las que representan, digamos. Y tampoco eso implica que también las necesidades, las políticas, digamos, de las políticas regionales no se reflejan en el Congreso. Efectivamente, ahí hay por ejemplo, muchos de los programas nacionales, muchas de las políticas públicas vinculadas a políticas sociales, por ejemplo, deberían ser construidas de manera conjunta, dialogada. Lamentablemente no es así. Lamentablemente muchas veces encontramos decisiones políticas, objetivos, que nacen de la cabeza de los funcionarios, muy bien intencionados probablemente, con mucho conocimiento de otras experiencias y de instrumentos y tecnología, pero que se alejan muchas veces de lo que la gente percibe, quiere y de los propios representantes de la población. Ahora, la pregunta es, y esta digamos, falta de articulación, este hecho que se definan políticas sociales desde Lima, desde algún ministerio sin conexión, sin dialogar con con las representaciones regionales, ¿no? ¿Es producto, esa falta de conexión, es producto de esta fragmentación política, esta falta de representatividad, o es al revés, digamos, que la falta de representatividad, esta fragmentación, esta multiplicación de movimientos regionales, el hecho que las regiones no estén realmente en los hechos representadas en el Congreso, produce, digamos, que es un bloqueo para el diálogo y producen que estas políticas se definan sin diálogo? Sin duda, creo que eso, pero al mismo tiempo creo que hay una segunda dimensión de estos resultados que hay que pensar seriamente. Es decir, hay que mirar qué está pasando con el proceso de descentralización misma. Es decir, lo que se está manifestando acá, cuando tú miras, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que el Congreso crea, por ejemplo, que una de las grandes discusiones sobre la descentralización tiene que ver con la reelección. Y cuando uno mira los resultados, constata que de los 9 presidentes regionales que lo intentaron, solo 4 han logrado la reelección. Entonces, el problema de la descentralización no es la reelección per se. Yo creo que lo que hay que discutir a fondo es cuáles son las características que tiene este proceso. Por ejemplo, cuando uno discute cuáles son las competencias. Si recuerdas, el gobierno de Alan García, desde mi punto de vista demagógicamente, dijo, transfiramos todo. Pero en la práctica, ¿han transferido todo? No. El gobierno nacional tiene programas, ¿no es cierto?, que implementa en las regiones, donde están los recursos y donde está la innovación. Hay que repensar este proceso y definir cómo hacemos para que los gobiernos regionales y locales puedan realmente tener las competencias que están en la capacidad de llevarlas adelante y de las cuales tienen los recursos para hacerlo. Si hacemos un rediseño de las funciones y competencias de cada nivel de gobierno, encontraremos los mecanismos que permitan que las propuestas y los planteamientos recojan justamente esa diversidad y puedan ser de verdad políticas nacionales, que no es lo mismo que políticas del gobierno nacional. Claro, ¿tiene que el problema es que es una descentralización hecha a espalda de las regiones? Yo creo que es una descentralización en la cual tuvo errores de inicio, pero que muchas veces las decisiones que se tomaron profundizaron esos problemas. Por ejemplo, el proceso señalaba con claridad que la transferencia de competencias debía ser hecha de manera gradual, sobre la base de un proceso de certificación, garantizando los recursos necesarios para que esas competencias se llevaran adelante. Bueno, al señor Alan García un día se le ocurrió que no era ni gradual, ni con certificación, ni aborda a capacidades reales, sino transfiramos todo. Y en la práctica lo que hizo, creo yo, esa transferencia, en vez de profundizar la descentralización, más bien la bloqueó. Yo creo que sí, porque cuando tú miras lo que pasa en los hechos, ¿no es cierto?, en políticas sociales, en educación, en salud, en agricultura, en todos los sectores, formalmente se han transferido. Pero como no tienen recursos ni capacidades para hacerlo, lo que hace el gobierno nacional es crear programas, ¿no es cierto? En teoría, los gobiernos regionales tienen la responsabilidad de la capacitación de los docentes. Crean un programa nacional de capacitación docente que lo maneja el Ministerio de Educación y que tiene los recursos para hacerlo. ¿Por qué se da eso? Porque al final el gobierno nacional tiene la posibilidad, por un lado, de ser el que realmente implemente este tipo de innovaciones, tiene los recursos para hacerlo, pero al mismo tiempo puede transferir las responsabilidades de las cosas que no funcionan a estas instancias de gobierno subnacional. Yo creo que hay que sincerar esto, hay que rehacer el mapa de las competencias y funciones
hay que otorgarle a cada nivel lo que realmente le corresponde hacer, lo que realmente está en capacidades de hacer, lo que realmente tiene los recursos para hacer. ¿Eso significaría probablemente recentralizar algunas funciones? Yo creo que en el escenario actual, no. Porque si tú miras mucho de estas competencias y funciones, en realidad no se han transferido. Están en el gobierno nacional, solo que bajo una modalidad distinta. Y si tú miras, ¿qué cosa es lo que en realidad puede hacer un gobierno regional en educación, en salud, en políticas sociales? Cuando tú miras el presupuesto, el 90 y tantos %, si no es el total, está dedicado a pagar sueldos de maestros, por ejemplo, a cubrir gastos de mantenimiento de las escuelas y poco más. Pero la posibilidad de pensar una propuesta educativa que responda a la región, la posibilidad de capacitar a los docentes en función de las reales demandas que existen en un territorio y una realidad, de responder a la diversidad cultural, de apostar, por ejemplo, a una formación intercultural, que son elementos que deberían ser parte de la adecuación de una política nacional a cada territorio, no son posibles, porque todo eso se define mediante programas nacionales. Creo que en este contexto yo no diría que es recentralizar, creo que es sincerar una descentralización de verdad que permita definir a cada nivel de gobierno su responsabilidad, sus funciones, de tal manera que si las cosas no caminan, si las cosas no funcionan, sepamos con claridad dónde están las responsabilidades. O sea, en la práctica también lo que se está viendo sería de transferir realmente esas competencias que ahora están en los gobiernos regionales, pero que en los hechos no las tienen. Son transferencias administrativas, son papeles que lamentablemente las autoridades las han suscrito muchas veces sin darse cuenta exactamente qué es lo que estaban suscribiendo. Y en la práctica creo que hay que hacer por ejemplo, hay que redefinir qué cosa significa el rol rector del gobierno nacional. Es un tema que me parece a mí que da para cualquier cosa actualmente. Nadie sabe exactamente dónde empieza y dónde termina. Pero es evidente también que es muy difícil de aceptar, por ejemplo, que se pueda transferir programas que se orienten a mejorar la calidad del docente, por ejemplo. Es decir, que cada gobierno regional defina qué es un buen, qué es un mal, qué es un regular docente. Que cada gobierno regional defina por sí, ante sí, estrategias que permitan mejorar el aprendizaje de los alumnos. Tiene que haber políticas nacionales, pero esas políticas nacionales, si tienen competencias definidas a nivel regional y local, obligarían a un trabajo concertado y articulado. No como es ahora, que el Ministerio de Educación lo que está haciendo es impresionante, está creando dependencias del Ministerio en cada región para coordinar lo que hace el Ministerio. Lo cual me parece absurdo. ¿Para qué hemos descentralizado entonces si vamos a crear instancias paralelas a las instancias de gobierno elegidas por la población? Y estos resultados electorales, digamos, digamos, en los cuales los partidos son derrotados y hay esta atomización de la representación en momentos regionales, digamos, refuerza esas políticas centralistas, digamos, es un argumento para aquellos que promueven esta recentralización, digamos, porque frente a esta atomización también ha habido respuesta que dice lo que hay que pensar hay que repensar la descentralización, ¿no? Hay que ir más lentamente en la descentralización. Entonces, ¿tú crees que estos resultados electorales refuerzan, digamos, las posturas centralistas? No, yo creo que lo que hacen es, vuelven a poner en la mesa algo que se viene diciendo ya desde hace varios años. Porque la descentralización es un proceso activo, vivo, complejo, que no es un problema que tú puedas con instrumentos técnicos arreglar. Requieres un proyecto político de descentralización, requieres una negociación política en los diversos actores e ir ajustando el proceso de acuerdo a lo que la realidad te va marcando. Y hace varios años que se viene planteando la necesidad de repensar en su conjunto la descentralización, en lo que es competencias, en lo que es descentralización fiscal, en lo que significa esta cosa extraña, ¿no es cierto?, de departamentos que se han denominado regiones, ¿no es cierto?, y el abandono de la regionalización. Ahora, pero ese repensar debe ir hacia una profundización de la descentralización. Sin duda, sin duda. Si uno mira los avances y los logros que ha tenido este proceso, a pesar de los problemas, creo que está mostrando que hoy más que nunca es necesario acercar las decisiones a la gente. Es necesario que quien toma la decisión esté al acceso y sea capaz de ser fiscalizado y cuestionado por la sociedad. Ya no, a estas alturas no podemos pensar
en grandes gobiernos que concentran todas las decisiones, que las toman sin tomar en cuenta la opinión y los intereses de la gente. Creo que eso en estos tiempos ya no va más y la descentralización es un componente fundamental en esa perspectiva, ¿no? Nosotros vamos a hacer un breve corte, regresamos para seguir conversando sobre esto y también sobre el rol de los gobiernos regionales y de los municipios en las políticas sociales. Entonces vamos a un corte y regresamos. El ser humano se forma desde el mismo momento del embarazo. De modo que la persona dentro del vientre de la madre recibe experiencias que son cruciales para su desarrollo futuro. Y una vez nacido, el entorno en el que se desarrolla es también muy importante para lo que será su cerebro, su cuerpo, su salud, su manera de ser incluso en el futuro. Por esa razón, la inversión que se haga en la niñez será fundamentalmente la razón por la cual en el futuro una sociedad será rica, pobre, con violencia. Es decir, la sociedad del futuro es una expresión, es una consecuencia de lo que hemos hecho con la niñez. Ello significa que la inversión en la niñez será extremadamente rentable para el futuro de las naciones. El mundo del futuro será básicamente lo que hoy estamos haciendo con la niñez. En este necesario repensar de la regionalización que mencionabas, ¿cuál es el rol que deben tener los gobiernos regionales y los municipios, por ejemplo, en el diseño y en la ejecución de políticas sociales? Hemos conversado con los presidentes regionales y alcaldes y diría que prácticamente todos coinciden en quejarse de que no se le da espacio en la formulación de las políticas sociales y se le da un espacio menor en la ejecución de estas políticas. Así que muchas veces hay un choque entre el programa social, entre la política social y la realidad de sus regiones. Bueno, efectivamente yo creo que eso es lo que está pasando en políticas sociales y en general en el conjunto de los sectores del Estado. Pero tengo la impresión que en políticas sociales el tema es más complejo y más crítico también. Porque si queremos que estas políticas lleguen hasta los últimos rincones del territorio nacional, si queremos que de verdad sean elementos que dinamicen otros procesos, porque las políticas sociales son elementos que deberían ir desde su diseño apostando a generar dinámicas de desarrollo y de cambio en la población. Y creo que eso requiere la participación y el protagonismo de las autoridades y de las propias organizaciones sociales. Y eso solo se logra si es que le otorgamos a los niveles subnacionales de gobierno un protagonismo real. A mí, mi evaluación es que lo que hay es básicamente decisiones que nacen de gente seguramente con mucho nivel técnico, con mucha capacidad profesional, pero que no termina de integrar y de incorporar en el compromiso con las políticas sociales a estas autoridades. Ahora, y el problema en esta no incorporación, en esta ruptura, en esta falta de articulación, viene fundamentalmente del gobierno central, de una política, digamos, centralista, o es un problema, digamos, que está también en las regiones, en los municipios. En el gobierno central dice que hay un problema ahí en problemas de capacidades de los gobiernos regionales. ¿Dónde está el problema central en esta falta, digamos, de una mayor participación, una participación más activa de los gobiernos regionales en las políticas sociales? ¿En el gobierno central o en los propios gobiernos regionales?
Bueno, creo que en ambos planos, pero me da la impresión que hay una decisión política, porque lo que tú dices es cierto, o sea, hay un problema de capacidades. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una estrategia sostenida en el tiempo que debió empezar hace ya varios años y que se fue planteando y exigiendo desde diversos sectores que se implementara una política nacional de fortalecimiento de los gobiernos regionales, o dejamos de lado esa perspectiva y lo que hacemos es crear una burocracia central que sea la encargada de definir qué, cómo y con quién se hace. Creo que este segundo camino puede aparecer más rápido, puede aparecer más eficiente en el corto plazo, pero estratégicamente creo que no consolida un tejido institucional que permita justamente en encuentro y en diálogo y en trabajo conjunto con la sociedad hacer más eficaces, no solo eficientes, sino eficaces los programas sociales. ¿Y dirías que la apuesta política del gobierno es a esa mayor supuesta eficacia en el corto plazo? Yo creo que sí, yo creo que en esa lógica está este gobierno, el gobierno anterior, ¿no? Han dejado de lado toda decisión de fortalecer los gobiernos subnacionales y han optado por una estrategia de convertirlos en meros operadores. Y creo que eso puede estar dando resultado de ejecutar aceleradamente determinadas cosas, pero cuando uno piensa en cómo hacemos sostenible un programa, hay que pensar en cuánto la gente lo hace suyo, cuánto la gente se lo apropia, en qué medida hay instancias cercanas a la gente, no que sean meros distribuidores, no que sean meros operadores, sino que tengan la capacidad de ir mejorando la gestión, de ir vinculando cada vez mejor esos programas sociales con la realidad en la que opera. Y eso implica compromiso político de las autoridades, pero para que se comprometan, tienen que sentir porque son parte de la decisión. No puede ser que los convoquen a una reunión y les digan, miren, las metas son estas, estos son los programas que hay, tienen tantos recursos, vayan e implementen. Y ni siquiera les otorgan la capacidad efectiva de implementación, porque muchas veces se crean operadores. Son pues, actores secundarios en la implementación. Totalmente secundarios. Entonces, yo creo que esa es una mirada que pierde de vista el mediano y largo plazo, que pierde de vista la importancia que la sociedad y las autoridades y representantes locales y regionales sean los protagonistas centrales de estos programas. Y dirías que esa mirada centralista, esa mirada de Lima, del poder central, de alguna manera también ese centralismo es una respuesta, digamos, a este creciente poder, esta creciente preeminencia de movimientos regionales y la pérdida de los poderes centrales en las regiones. Yo creo que más bien, claro, hay ese elemento, sin duda, el que no tenga una región. Claro, que el gobierno central no tenga ningún presidente regional, ningún alcalde provincial. Crea entre los parlamentarios y las autoridades regionales, por ejemplo, una situación de tensión y de competencia absurda. Entonces, eso sin duda es un elemento que influye. Pero creo además, y eso sí creo es lo más peligroso, yo tengo la sensación que hay un discurso, una estrategia sistemática, no solamente desde los partidos, sino desde los medios de comunicación, orientados a mostrar que la descentralización es un problema, que hay que acabar con ese proceso, que aquí se requiere eficiencia y criterio operativo, que las lógicas de representación local lo que están generando son conflictos, ¿no es cierto?, movilizaciones y demandas, y que por tanto puede estarse larvando atrás de esta imagen de la descentralización acompañada de un discurso respecto al tema del caos, la corrupción, la violencia y la inseguridad, el caldo de cultivo para una tendencia autoritaria en el país, ¿no?, que creo que deberíamos mirarla con mucha atención. Hay un avance, digamos, de estas ideas de retroceder en la descentralización. Sin duda. ¿Tú dirías que frente a que los partidos políticos nacionales pierden poder en las regiones, prácticamente son desplazados, la respuesta es, bueno, entonces vamos a acabar con las regiones? Claro, pero es lo que está, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, o sea, uno señala la debilidad de los partidos en las regiones, que no existen, que no tienen locales, que no están en la dinámica cotidiana de la gente. Que no tienen conexión con la población. Claro. Entonces, frente a ese diagnóstico, ¿cuál es la respuesta? Entonces hay que prohibir los movimientos regionales. Claro, o sea, la respuesta no es
democraticemos los partidos. Por ejemplo, ¿por qué la ley de partidos, junto con lo de las firmas, las famosas firmas que cada vez suben más en número, ¿no es cierto? ¿Por qué no se constata si esos comités provinciales existen? Si de verdad, como dicen, tienen presencia en la mitad de provincias de este país con local, tienen inscritos militantes. Bueno, ¿cuántos de esos militantes de verdad son militantes activos de esos partidos? ¿Qué tipo de campañas desarrolla? ¿Qué tipo de planteamientos ha formulado a nivel local? Eso sería el indicador que nos mostraría que un partido político existe. Porque yo puedo, mira, el tema de las firmas, si yo tengo, y varios de los partidos últimos que han surgido lo han demostrado, si hay poder económico atrás, no, las firmas se recogen y muchas veces se recogen usando malas artes, como cambiar la firma por un sándwich o por un panetón o por lo que fuera. Entonces, ese no es el indicador central. La valla principal debería estar en qué medida realmente existen en el plano local y en el plano regional. Claro, ahí los partidos se quejan de que dicen que la valla para ellos es muy alta y más bien la valla para los movimientos regionales es muy baja. Bueno, yo estoy de acuerdo. Seamos exigentes con los movimientos regionales, porque mira, cuando uno analiza estos movimientos regionales y qué capacidad y de poder van a tener en términos de formular políticas, en términos de manejar recursos, bueno, uno tiene derecho a exigirles determinadas condiciones. No que y al igual, yo digo, al igual que al Partido Nacional le exigimos A o B, bueno, el movimiento regional que demuestre en cuántas provincias existe, cuántos comités distritales realmente funcionan, cuánta militancia tiene de verdad. Yo estoy de acuerdo con eso, hay que ser más exigente, pero la respuesta no puede ser, los partidos están mal, entonces prohibamos los partidos regionales, porque con ese criterio nuevamente podemos caer en lo mismo que tú señalas, es decir, ¿qué hacemos con la descentralización que tiene problemas? La desaparecemos. Y creo que es una tendencia más o menos creciente en ciertos sectores, ¿no? Es un sentido común, claro, que se está imponiendo, y a mí me preocupa que eso no sea producto de la casualidad, que lo que hay atrás es justamente un intento de debilitar los procesos de democratización que hemos vivido desde fines de los 90 para acá, e imponer nuevamente en la gente el sentido común de que aquí lo único que es viable es orden, es imponer autoridad a como dé lugar, y eso ya hemos vivido. Hacia dónde nos lleva un discurso de ese tipo, y creo que frente a eso más bien hay que discutir cómo hacemos para profundizar y consolidar la democracia, y parte de eso es consolidar la descentralización. Parte de eso es consolidar los mecanismos de participación social, la vigilancia, la transparencia, la rendición de cuentas, y en ese marco, sin duda, eso va a permitir que la ciudadanía también tenga un rol mucho más activo. Por ejemplo, en el tema que es de interés fundamental de ustedes, como es las políticas y los programas sociales. Claro, en ese tema de las políticas y los programas sociales, ¿tú crees que, digamos, estas políticas, los programas sociales, serían más efectivos, funcionarían mejor, tendrían, digamos, una mayor cercanía con la población si, digamos, si aumentara una descentralización efectiva de estas políticas sociales? ¿Tú dirías, digamos, que una forma de mejorar la eficiencia, la efectividad de estas políticas sociales sería descentralizando realmente su diseño y su ejecución? Yo creo que sí, pero nuevamente te repito, o sea, se trata de pensar qué cosas es descentralizar, porque no significa, como el gobierno anterior demagógicamente planteó, transfiramos todo. No, significa construir un sistema de gestión que sea al mismo tiempo unitario y descentralizado, donde tengas un gobierno nacional con efectivo poder, ¿no? Pero que al mismo tiempo sea un nivel de gobierno que pueda construir junto con los niveles subnacionales esas propuestas de política nacional que respondan de mejor manera a la diversidad. Es decir, es una descentralización que puede en algunos casos significar que algunas de las funciones que hoy formalmente, aunque no realmente están en el nivel nacional, regresen al gobierno nacional, pero lo que tendrían como competencias estos niveles de gobierno serían de verdad competencias que ejercería, que tendría capacidades y recursos humanos para hacerlo, y tendría los recursos financieros para llevarlo adelante, lo cual hoy no ocurre. Y en los últimos años, ¿cómo ha avanzado esto? Esta articulación del gobierno central y los gobiernos regionales,
digamos, darles mayor espacio a los gobiernos regionales en la formulación de políticas para las regiones. ¿Cómo se ha avanzado en los últimos años? ¿Hay un retroceso ahí? ¿Se ha mejorado la articulación? ¿Se está avanzando? Porque finalmente la creación del MIS, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, una de sus funciones centrales es también la articulación, ¿no? Articular el tema de políticas sociales. ¿Cómo se está yendo en eso? ¿Se está avanzando o se está retrocediendo? Mira, cuando se inició este gobierno, presentó un conjunto de temas y propuestas de cambio, ¿no es cierto? Que más allá de los ajustes que se hizo en la primera o segunda vuelta, implicaban determinados tipos de reformas. Una de ellas era esta, es decir, repensar la descentralización, diseñar un plan concertado entre los 3 niveles de gobierno para profundizar la descentralización, pero consolidándola, es decir, no asumiendo que la descentralización significa transferir todo, sino hacer un diseño racional de la. Lamentablemente, al igual que en otros muchos temas, este gobierno, esa voluntad de cambio y de reforma le duró muy poco. Y si tú me preguntas si hemos avanzado o retrocedido, yo te diría que estamos en la misma situación de estancamiento de la reforma que encontró este gobierno y que lamentablemente, dado el corto plazo que ya le queda, creo que va a ser la herencia que va a dejar. No se ha avanzado en la articulación tampoco en las políticas sociales. Bueno, sin duda hay voluntad o hay disposición de las autoridades regionales, locales, de ayudar en la implementación de esto. Y creo que en ese sentido hay sectores, por ejemplo en educación, donde hay un esfuerzo de generar mecanismos de articulación. Pero si tú me preguntas si eso se ha transformado en una efectiva coordinación en términos del diseño, la implementación y la evaluación de las políticas, yo te diría que no. Yo creo que ahí hay un estancamiento, es un estancamiento que viene desde mediados del gobierno anterior hasta acá y que tengo la sensación que no se va a modificar ya en los meses que quedan. Y por tanto, creo que es de primera importancia poner este debate en el centro de la confrontación electoral del 2016, para saber con claridad qué es lo que están proponiendo quienes aspiran a gobernar el país en relación con este proceso. Porque este es un proceso de descentralización de poder a nivel regional y local, pero es un proceso nacional. Por lo tanto, requiere políticas y acciones del Estado Nacional y del Gobierno Nacional para su viabilidad. Bien, nosotros vamos a un nuevo corte y regresamos con la entrevista, y después del corte también vamos a regresar con sus preguntas, con las preguntas que nos están enviando a través del chat. Entonces vamos al corte y regresamos. Bienvenidos a la primera infancia primero. En Salgalú TV Online, nuestra preocupación son los niños y niñas, especialmente los de la primera infancia, porque ellos son el presente y futuro de nuestro país, porque ellos representan nuestra mayor creación, nuestra mejor expresión de amor. Los esperamos todos los lunes a las 4 de la tarde con invitados especiales, quienes nos hablarán de cómo atender mejor a nuestros niños y niñas. Los comentarios y orientaciones profesionales nos servirán para aplicarlos en casa, la escuela y en nuestra propia comunidad, ayudando así a tener un país más justo y solidario. Participe vía chat con sus comentarios. Los esperamos todos los lunes a las 4 de la tarde en la primera infancia primero, aquí en su canal Salgalú TV Online. Comunicación que nos acerca. Bien, me dice que tenemos también ya una conexión con Piura. Ahí estamos con Gladys Reyes, que es periodista de Radio Cutibalú, un poco para ver cuál es el resultado en Piura y qué se puede esperar del gobierno regional de Piura respecto a políticas para infancia. Buenas tardes, Gladys. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y muchas gracias por esta entrevista. Aquí a su disposición para las preguntas respectivas. Sí, nosotros conversamos, hicimos una entrevista antes de las elecciones respecto a lo que se podía esperar de las elecciones respecto a las propuestas que habían en políticas sociales y en políticas para la infancia. Y tú señalabas que la mayoría de candidatos prácticamente este tema no se había tocado en la campaña. Ahora con la elección ya tenemos, Piura es una de las regiones donde no hay segunda vuelta, donde ya hay un presidente regional, que es el señor Reinaldo Gilbe, que ganó con el 36%.
¿Qué perspectiva ves tú respecto a las políticas para primera infancia? Por ejemplo, ¿qué futuro tiene mecanismos como el CIREPI, ¿no? El Sistema Regional para la Primera Infancia, que se creó por el actual gobierno regional? Sí, bueno, en realidad una de los candidatos que se pronunció al respecto fue justamente el ya virtual presidente, el señor Reinaldo Gilbert. De hecho, se pronunció muy poco, pero ahora ha puesto énfasis en este programa, en este sistema, sobre todo en este sistema regional para la atención de la primera infancia. Cuando se le ha consultado, preguntado o interrogado respecto al tema, él prácticamente ha calificado de buen programa el CIREPI. Por lo tanto, ha dicho que lo bueno hay que continuarlo. Y lo que pasa, porque también ha hecho alguna crítica al respecto, ha dicho que a este sistema no se le ha dado ni el presupuesto ni la organización adecuada para que se puedan articular los diferentes entes o las diferentes instituciones que participan dentro del CIREPI. Por eso es que él ha dicho que en este caso el sistema, el CIREPI, va a ser una de sus prioridades dentro de este gobierno, sobre todo para atacar en primer lugar lo que es la anemia, que además no tenemos estadísticas muy halagüeñas en ese sentido, y para atacar justamente este mal, ¿no? La anemia y la desnutrición infantil, y sobre todo en este grupo poblacional que es la primera infancia. ¿Tú dirías entonces que en este tema de las políticas para infancia, este sistema regional para la primera infancia que se creó en Piura, va a haber una continuidad con este cambio de gobierno regional? Lo ha reiterado en diversas ocasiones, que lo que ha faltado es el presupuesto. Bueno, en realidad el gobierno anterior lo que hizo fue, diríamos así, no priorizar o no utilizar bien estos recursos. Por eso es que de pronto no se ha sentido el impacto en bajar más bien el nivel de desnutrición, todo lo contrario. Por eso ahora lo que ha anunciado el virtual presidente regional es priorizar presupuesto y prácticamente reorganizar, ¿no? Porque es lo que ahora mismo lo que se tiene es una desarticulación, cada uno dentro de su sector. Ahora mismo se está dando una política sectorial, cada sector por su lado, cuando en realidad en la primera infancia lo que requiere ahora mismo es una política interinstitucional, una política donde se puedan articular diversas acciones en beneficio de la primera infancia. Bien, entonces Gladys, para terminar, entonces se espera que, digamos, que este nuevo gobierno regional, digamos, priorice efectivamente los temas de política social y los temas de políticas para la primera infancia. ¿Qué planes concretos tienen sobre esto? Bueno, él todavía no se ha dado a conocer en realidad. Las primeras declaraciones que él ha hecho al respecto es priorizar presupuesto y reorganizarlo. Aún no ha señalado exactamente en concreto por dónde lo va a abordar, pero creemos que está cogiendo dos aristas importantes para la continuidad de este sistema, que si bien es cierto ha tenido sus debilidades, también en su momento nosotros dijimos que no le íbamos a dar con palo, porque es la región que en realidad, una de las regiones que prácticamente ha puesto énfasis en la atención a la primera infancia, es el gobierno saliente que ha dado los primeros pasos para la atención a la primera infancia, algo que no habían hecho otros gobiernos. Este es un primeros pasos que de todas maneras hay que acelerar porque así lo urge, sobre todo cuando nos han enrostrado estas estadísticas donde lejos de disminuir la desnutrición, más bien lo que ha pasado es aumentar, ¿no? Subir, pero bueno, ojalá que en este gobierno que ya se viene, que ya se acerca, se puedan obtener mejores resultados, sobre todo en zonas prioritarias, ¿no? En zonas donde hay pobreza y pobreza extrema, que es justamente nuestra serranía piurana. Bien, muchas gracias Gladys por este contacto telefónico. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Una de las cosas que justamente también Gladys Reyes de ahí de Piura ponemos es que
esta desarticulación, ¿no?, entre los distintos sectores a la hora de enfrentar los temas de políticas sociales, ¿no? ¿Crees que esta desarticulación también, esta desarticulación que entre el gobierno central y los gobiernos regionales, se repite al interior de las regiones? Porque así como el gobierno central no tiene, digamos, los partidos centrales, los partidos nacionales, no tienen representación en las regiones, igual los movimientos regionales, si uno baja a las provincias, tampoco tiene mayor representación ahí. Entonces, ¿hay esa misma ruptura? Bueno, yo creo que existe la ruptura, no es quizás de la misma dimensión que hay entre lo nacional y regional, pero existe. Pero aparte, a margen de la ruptura política, lo que hay también es una dificultad institucional para articular una efectiva política en la región. Es decir, claro, la región pues no es solamente el gobierno regional, es el gobierno regional, son las municipalidades provinciales, son las Parece más municipalidades diferente cuando el gobierno regional es un movimiento, cada provincia de movimientos diferentes. Claro, pero justamente uno de los temas que hay que replantear en la descentralización es dejar de lado esta lógica de que la autonomía significa desconexión. Tenemos que entrar a un diseño en el cual el mecanismo de articulación y de concertación entre niveles de gobierno sea parte de sus funciones. Te pongo ejemplos. Podemos avanzar a la regionalización creando y haciendo obligatoria la conformación de juntas de coordinación interregional o mancomunidades regionales, como se quiera llamar, donde ya no sea pues la voluntad o la buena voluntad de un presidente regional, sino que se haga un análisis del territorio nacional y se integren territorios, pero no bajo la lógica pues de que desaparezcan los actuales gobernantes. Eso todavía tomará un buen tiempo, pero por lo menos que coordinen y tengan una sola unidad de planificación, que tengan la posibilidad de implementar proyectos en común, donde puedan concertar políticas, por ejemplo, políticas sociales. ¿Por qué no es posible que los gobiernos regionales de Tumbes, Piura y Lambayeque, por ejemplo, diseñen e implementen políticas sociales comunes? Hay un avance, por ejemplo, el ejemplo de la Mancomunidad de los Andes, que justo inicialmente Huancavelica, Purímac, Ayacucho, sí, y después se han sumado Junínica. Ese es un... Desde las regiones hay voluntad de conformación, sin duda, pero se hace sin que haya un diagnóstico claro de las condiciones de los territorios, las articulaciones económicas, productivas, sociales existentes, y a la buena voluntad de los gobernantes. Y al mismo tiempo existen trabas desde el propio gobierno nacional. Por ejemplo, los gobiernos regionales se unen en una mancomunidad y formulan un gran proyecto de inversión en infraestructura vial. Bueno, no lo pueden ejecutar, porque esa entidad que se llama junta o mancomunidad no es un ente ejecutor. Entonces, es el absurdo. Entonces, se promueve esta articulación, pero al mismo tiempo, desde dinámicas básicamente burocráticas, se traban. ¿Por qué? Porque tendría que ser uno de los gobiernos regionales el que sea el ente ejecutor. Y eso no es posible, porque si yo transfiero recursos que se invierten fuera de mi región, eso se llama malversación. Entonces, hay problemas de ese tipo y al interior de cada departamento o región, igual. El gobierno regional actúa sin que exista la obligación de generar mecanismos de concertación con los municipios provinciales. Y eso es absurdo porque se están duplicando inversiones o se están bloqueando la posibilidad de sumar recursos para hacer proyectos de mayor envergadura. Y esos elementos, y como señalaba bien la señorita de Piura, tiene mucho que ver con el limitado nivel de debate programático que han existido en estas elecciones. Porque lo que señala del vacío del debate de las propuestas programáticas es en general. Han sido elecciones parecidas a las de Lima de alguna manera, aunque de alguna manera también peor. Muy mediáticas, muy basadas en inversiones gigantescas de recursos en algunas regiones, donde tú dices, bueno, oigan, esto, si así es una campaña regional, ¿cómo será una nacional? Pero donde el debate de ideas, la contraposición de propuestas, no ha sido parte de la... Esto revela también que estos movimientos regionales tampoco no es necesariamente están expresando, digamos, una emergencia política de las regiones, una expresión, digamos, de las necesidades de las regiones, sino expresan más bien liderados y caudillismos locales, antes que ser, digamos, canales de una expresión política regional, son digamos, vehículos de caudillos regionales. Bueno, yo creo que hay que diferenciar entre movimientos regionales, ¿no? Porque hay algunos que tienen larga data,
Algunos no les ha ido muy bien, por ejemplo, Nueva Amazonía en San Algunos Martín. aparecen en una elección y desaparecen en la Claro, siguiente. tiene ya más de una década de existencia y ha logrado una votación significativa, aunque no ha pasado a la segunda vuelta. En el caso del MAS de Cajamarca que tú señalabas, igual es un movimiento que tiene ya más de una década y que ha logrado expresar y representar una corriente de opinión claramente mayoritaria en esa región. Entonces, pero hay otros que, y eso es, habría que verlo con datos estadísticos, pero yo creo que cerca del 60% de los movimientos regionales son movimientos que han nacido para estas elecciones y si no ganan, desaparecen para la próxima. Y eso es un debilitamiento muy grande de la institucionalidad. Lo que tú señalas, ¿cuál es la identidad social? ¿Qué intereses hay atrás de eso que son legítimos? La política es eso. La política es representar intereses y buscar la convergencia con otros en un proyecto común. Entonces, pero si eso desaparece, y muchas veces, bueno, sin ir a las regiones, acá en Lima también lo hemos visto, se ha elegido un candidato que nadie sabía qué era lo que proponía. Bueno, en las regiones tenemos eso. Y esperamos, digamos, creo que hay que hacer un llamado y hay que impulsar, por ejemplo, en el tema de políticas sociales, que en esta segunda vuelta, en estas 13 regiones, de verdad se haga un debate. Porque, por ejemplo, una reforma que hay que hacer es que no puede ser pues que el debate de propuestas de gobierno depende de la voluntad de los candidatos, como en otros países. Por ejemplo, en Brasil todavía faltan varias semanas para las elecciones. Ya empezaron los debates entre los dos candidatos a la presidencia. Y no es que digan de repente debate o no. Es parte del sistema democrático que quienes quieran gobernar presenten sus propuestas. Y para eso debería hacerse una secuencia ordenada de debate con agendas. Ya, en relación con lo económico productivo, un debate para ver qué proponen. En relación con los programas y las políticas sociales. En relación con X temas fundamentales, los grandes proyectos de inversión regional. Debería ser parte de la cultura política en este país y que esperamos pues que se logre superar por lo menos en parte en esta segunda vuelta, ¿no? Quiero preguntar a las preguntas del chat que nos llegan, ¿no? Antes de concluir la entrevista. Domingo Díaz dice, es interesante analizar la nueva configuración política del país tras estas elecciones. Y pregunta, ¿es la muerte de los partidos políticos como los conocemos? ¿Es la hora de abrir las puertas a los movimientos regionales? Y pregunta, ¿son los nuevos partidos regionales los nuevos partidos políticos? Bueno, respecto a la última, no. O sea, los movimientos regionales, lamentablemente, en muchos casos, tienen los mismos defectos y problemas que los partidos nacionales, incluso mayores. ¿Es la muerte de los partidos? Espero que no, porque los partidos políticos son un componente fundamental de todo régimen democrático. Pero es obvio que los partidos que hoy tenemos, es clarísimo que no están a la altura ni tienen posibilidad de responder a una complejidad social, política, institucional. Esta atomización es de alguna manera responsabilidad de los partidos políticos. Así es. Los partidos parecen pensar que las únicas elecciones que interesan son las nacionales. Parecen pensar que lo nacional se circunscribe a lo que se puede hacer desde Palacio de Gobierno y de los ministerios. Y creo que esa perspectiva puede llevarnos a un desenlace muy negativo, porque lo que está sucediendo y lo que se refleja en estas elecciones ya no solamente es la desconfianza, es el rechazo a los partidos nacionales. Y ese divorcio, la gente no confía en los partidos para gobernar y hacer las cosas que están directamente vinculadas a ellos. Esto, en lugar de tranquilizarlo, en lugar de llevar estos juegos donde no participo porque no vaya a ser que me queme, debería llevar a una reflexión muy seria a estos partidos. Pero insisto que la crisis política es demasiado seria para dejarse a los políticos. Hay que actuar desde la sociedad, desde los medios de comunicación, para impulsar una reforma que ya lleva por lo menos 7, 8 años en mesa y no hacen nada, ¿no? No es una pregunta. Lidia comenta, el problema es que los partidos políticos, aunque nos gusten unos y rechacemos otros, tienen más control sobre quiénes postulan, sobre sus candidatos. Bueno, la realidad que vemos en el Congreso y en otros no refleja precisamente eso, ¿no? No ha reflejado que tienen control sobre quiénes eso llevan. Es lo que deberían ser los partidos. Los partidos deberían ser elementos en los cuales se forme cuadros, se forme futuros gobernantes, se capacite, se les ayude o de manera conjunta lean lo que sucede en el país y trabajen propuestas. Lamentablemente eso no es, lo que tenemos son grupos alrededor de caudillos personales que no tienen ningún interés en construir instituciones, ¿no?
Claro, ahora, Carolina escribe, la principal pregunta es, ¿quiénes priorizan el gasto social, especialmente el dirigido a los niños? ¿Los partidos de siempre, los movimientos regionales y locales? Bueno, ahí la pregunta ya es, ¿quiénes están empezando a tener más interés por el tema de las políticas sociales, por la inversión social, por los temas de infancia, por estos temas de fondo? ¿Los partidos políticos nacionales o los movimientos regionales? ¿O ninguno? Bueno, en realidad yo creo que el interés debería ser un interés de todos ellos, ¿no? Porque hay temas sobre los cuales se debería construir políticas de Estado, es decir, no de un grupo, no de un gobierno, sino de un gran acuerdo que permita avanzar. Pero ese primer nivel de acuerdo debería ser entre justamente el gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades. Esa es la base institucional que permitiría avanzar en este Pero en los hechos estoy es que los gobiernos regionales, los movimientos regionales, ¿expresan o no también un interés por los temas sociales, por el tema del desarrollo social, por los temas de políticas de infancia, los movimientos regionales, más de lo que puede expresar el gobierno nacional? ¿O son temas que todavía también siguen ausentes en la agenda regional? Bueno, mira, yo creo que hay una característica a nivel subnacional, ¿no es cierto?, que es que se entiende el ejercicio del gobierno como el sembrar cemento. Y eso es un problema, porque está muy metido no solamente en los gobernantes, dicho sea de paso, ¿no? Porque muchas veces nosotros mismos creemos que gobernar un municipio, que gobernar una región, significa hacer obras. Son importantes, sin duda. ¿Quién puede discutir la necesidad de superar la brecha vial que existe en el país? Pero junto con eso hay que pensar políticas educativas, de salud, de vivienda, ¿no es cierto?, de promoción de determinados sectores productivos en cada territorio que requieren no solamente pues invertir en infraestructura, sino diseñar programas y estrategias. Y es esto lo que en general creo que es el déficit fundamental del nivel subnacional de gobierno y las autoridades, y que creo que tiene que ver con la ausencia de un diseño y una profundización de la descentralización que haga de estas instancias efectivos gobiernos de sus territorios. Dos comentarios finales, Leo, dos comentarios últimos. Pablo dice, creo que la situación es la siguiente, donde no han ganado los partidos políticos ha habido más violencia, así de claro. Nadie minimiza la importancia de los movimientos regionales, pero eso propicia a los caudillos locales, eso propicia que los caudillos locales utilicen todo tipo de artimañas, dice, para ganar, como ha pasado. Y un comentario de Pilar dice, no es posible que personas con antecedentes penales o en la cárcel postulen a cargos políticos. Sí, bueno, comparto plenamente esa afirmación, pero yo creo que quiero aparecer, no, puede haber sido mal entendido. Yo no soy un defensor de los movimientos regionales, pero tenemos que reconocer que esos movimientos regionales llenan un vacío. ¿Quién crea ese vacío? La crisis de los partidos nacionales. Entonces, es normal que en un proceso de descentralización, como se ha dado en otras partes del mundo, surjan determinados núcleos regionales. O sea, que de las 25 regiones tuviéramos 3 o 4 movimientos regionales asentados en esa red, sería parte del proceso de descentralización. Pero lo que no es, digamos, institucionalmente adecuado, es que de los 25 tengamos 19 movimientos regionales. No es normal que postulen 360 movimientos regionales, más o menos el número que ha sido. Eso no te está indicando un saludable proceso de consolidación de sociedades regionales. Lo que te está indicando es fragmentación, dispersión, ausencia de instituciones políticas de verdad. Una última pregunta de la entrevista. Pero los partidos políticos, como ustedes, han reaccionado frente a esto pretendiendo dar una ley para prohibir, se han propuesto para prohibir los movimientos regionales. Dicen que estos movimientos regionales llenan el vacío de los partidos políticos. Ahora, si se prohíbe pues la participación de movimientos regionales, ¿qué pasaría con ese vacío? ¿Quién lo llena? Yo creo que la clase política tiene que pensar bien lo que está haciendo por el lado de los partidos y por el lado de la descentralización. Creo que no están evaluando adecuadamente que estas instancias de gobierno y estos movimientos están canalizando una expectativa, una demanda de la gente, que si no encuentra espacios institucionales, puede generar y acentuar dinámicas de confrontación que me parece que no son adecuadas para nadie, ni para las regiones, ni para nacional, y sobre todo no permiten consolidar democracia y no permiten generar dinámicas de transformación y de cambio, ¿no? Bien, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bien, fue esta entrevista entonces con Javier Aspur, investigador de DESCO, sobre este tema de centralización y políticas sociales. Nosotros vamos a un corte y regresamos en la parte final del programa con una entrevista a Lilian Cabrera, que es gerente de programas de Plan Internacional Perú, para conversar sobre la situación
de las niñas en el Perú, un poco a propósito del Día Internacional de la Niña que se celebraba esta semana. Tomamos un corte y regresamos. Bueno, los niños son importantes en sí mismos. No son importantes porque sean el futuro del país. Este tipo de frases las suelen decir los políticos para lucirse en fotos con niños. El niño es un ser humano que es traído a este mundo sin su consentimiento. Por lo tanto, hay que respetar sus derechos humanos, cosa que a veces no hacemos, porque hacemos cosas para beneficiar a los niños, pero sin consultarle a los niños. Los niños de hoy día son mucho más inteligentes que yo cuando era niño, muchísimo más inteligentes que los políticos cuando eran niños. Hay que preguntarles, hay que consultarles. Este país tiene que respetar sus tratados internacionales. Uno de ellos son los que incluyen las metas por la infancia. Dejo solamente una gran pregunta. ¿Por qué, si decimos que la educación es tan importante para los niños, no somos capaces de aumentar el presupuesto de educación? ¿Por qué, si decimos que la nutrición infantil es tan importante, los mejores éxitos en bajar la desnutrición infantil se deben no al sector público, sino al sector privado? Pensemos en los niños hoy día, no en un hipotético niño del futuro en el que pensamos a veces porque recién ahí va a poder votar. Bien, ahora estamos con Lilian Cabrera, que es gerente de programas de Plan Internacional Perú, para conversar un poco sobre la situación de las niñas en el Perú, que como decíamos el 11 de octubre se conmemoró el Día de la Niña, el Día Internacional de la Niña. Le quería comenzar este diálogo preguntando sobre cuál es exactamente esto de la situación de las niñas en el Perú. El Plan Internacional ha presentado un poco el estado de las niñas, el Estado Mundial de la Niña 2014, ¿no? En el que señala, y resumo, digamos, un poco brevemente, en que a pesar de que hay avances en los temas de género, todavía se mantienen importantes diferencias y desigualdades de género, digamos, que de alguna manera bloquean la posibilidad de un pleno desarrollo de las niñas, ¿no? ¿Cuál es la situación y sobre todo cómo se expresa eso en el Perú? ¿Qué está pasando en el Perú con las niñas? Sí, buenas tardes. Reciban el saludo de Plan Internacional. Nosotros, como organización de desarrollo comunitario basado en los derechos de la niñez, primeramente quería explicar que defendemos los derechos de los niños y las niñas por igual. Sin embargo, como usted lo dice, hay diferencias y unas brechas entre niños y niñas que es necesario relevar. Por eso es que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por incidencia del gobierno peruano, del gobierno de Canadá, de Plan Internacional y otras organizaciones, declararon el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña. Respecto a las brechas que se han ido identificando a nivel del mundo, Plan desde el año 2007, año a año ha ido entregando informes sobre el estado mundial de las niñas, con diferente temática. Puede ser las niñas y la guerra, las niñas en situaciones de emergencia, las niñas y la tecnología o el desarrollo de las urbes, etcétera. Pero lo más saltante fue en el año 2012, cuando nos da la cuenta de que más de 90 millones de niñas en la etapa de la adolescencia, donde están pasando de la niñez a la adultez, son, digamos, sacadas del sistema escolar, ¿no? Porque generalmente las familias no dan mucha importancia a la educación de las niñas. Claro. Y cuando la economía es muy precaria, prefieren educar a un niño que a una niña. Acá hay una cifra que dice que más en el mundo existen 65 millones de niñas adolescentes que están fuera de la escuela secundaria. Eso, pero sin contar las que nunca pasaron por las aulas, ¿no? Sí. Ahora, la pregunta es estas diferencias de género, estos problemas en educación, estas brechas, ¿cómo se expresan en el caso de las niñas en el Perú? ¿Cuál es la situación de las niñas en el Perú? Si vemos el caso de las niñas peruanas, por ejemplo,
en las zonas del Ande o las áreas rurales tenemos unas cifras muy altas de niñas que no acceden a la educación primaria, pero sobre todo es mucho más notorio en la secundaria, ¿no? Y entonces allí tenemos que, por ejemplo, para el caso de adolescentes rurales, entre 15 y 19 años, hay 12.5% que ya están embarazadas. Los padres tienen temor a que las hijas se embaracen cuando van a la secundaria. Entonces le restringen y por eso es que solamente 4 de cada 10 niñas peruanas rurales terminan la secundaria, a diferencia de los varoncitos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la población de mujeres que no tienen ningún nivel educativo, estamos abarcando un 11%, ¿no? Y también, por ejemplo, tenemos que hay una cifra muy alta de mujeres que han sido encuestadas por la Encuesta Nacional de Hogares, que manifiesta haber sido violentada o tener agresiones de sus familiares o su entorno. Entonces, vemos una diferencia grande en el acceso a la educación, a la salud, pero eso básicamente tiene un trasfondo en la parte cultural de las familias, porque siempre estamos valorando mucho más al niño que a la niña. Y realmente lo que deberíamos hacer es valorarlos por igual y darles igualdad de oportunidades. Ahora, ustedes hablan de, en este informe Plan Internacional Estado Mundial de la Niña 2014, que se requiere un proceso de transformación social radical para digamos que a nivel mundial niñas y mujeres jóvenes puedan convertirse en ciudadanas activas, ¿no? Y en esto que ustedes califican de proceso de transformación radical, algunos puntos que hablan que son necesarios es el de la creación de una legislación por los derechos de las niñas y mujeres, ¿no? Que se puede implementar en los hechos. En ese tema de legislación, ¿cómo estamos acá en el Perú? Mire, legislación en el Perú ha avanzado significativamente, ¿no? Tenemos incluso planes de igualdad de oportunidades que tienen los gobiernos regionales y el gobierno nacional, pero a veces se queda en intenciones y no se concretiza ya en la práctica. Entonces, pienso que todavía nos falta avanzar un poco más en el enfoque que le queremos dar de igualdad de derechos, ¿no? Y de igualdad de oportunidades para ambos, tanto para varones como para mujeres. Ahí vamos a este segundo punto también que ustedes dicen, usted señala que no se concreta a veces la legislación en la realidad. Como un segundo aspecto que ustedes señalan para este empoderamiento de las niñas y mujeres es que ustedes señalan que es necesario que se anulen los impedimentos estructurales para alcanzar la igualdad de género, en temas como educación o trabajo. ¿Cómo estamos en cuáles son esos impedimentos estructurales, por ejemplo, en el caso del Perú, que es necesario modificar? Si, por ejemplo, hablamos de la educación, entonces hay barreras que impiden a las niñas acceder a la educación. Primero, como les decía, la barrera económica. Si la familia es muy precaria, por lo general se prioriza al hermanito varón para que acceda a la educación. Segundo, a veces son las distancias, porque la escuela primaria puede estar cerca y casi en cada comunidad existe una escuelita en las zonas rurales, pero cuando ya van a la secundaria está mucho más distante. Entonces, son los tiempos, son las distancias, pero también el temor a que las chicas se enamoren y se embaracen. Sin embargo, lo que nos demuestran las estadísticas es al contrario, porque hay un significativo porcentaje de chicas que no terminaron la primaria o que no fueron a la escuela, que están embarazadas tempranamente. Y también las estadísticas nos dicen que mientras menos educación tiene la madre, los hijos tienen más enfermedades, no llegan a educarse mejor y tampoco la economía mejora en el hogar. Entonces, es al revés. Si nosotros educamos a las niñas, mejora la salud de la familia, mejora las condiciones laborales para la mujer, los ingresos de la familia y también todo el entorno va mejorando, ¿no? Entonces, hay barreras también administrativas, pese a que la escuela se dice que es totalmente gratuita. Tenemos algunos pagos por concepto de APAFA, útiles escolares. Claro, aunque ese es un problema que afecta por igual a niñas y niños, ¿no? Así es, pero cuando la familia tiene que priorizar, prioriza a la niña.
Hay otras barreras, como por ejemplo el que el trabajo doméstico está feminizado. Entonces, cuidado de niños menores, crianza de animales, cuidado de enfermos y ancianos, y las tareas del hogar siempre se le asigna a las hijitas mayores y a las mujeres. Hay que preguntarle y ahí sobre no eso. compartimos roles, ¿no? Claro, hay que preguntarle sobre eso del tema del trabajo, trabajo infantil, y en el caso de la situación de las niñas en el trabajo infantil. Porque este estudio te señala que el trabajo doméstico es la principal fuente de ingresos, ¿no? El trabajo las mujeres y niñas. doméstico ¿Cómo es está el el tema que- del trabajo infantil en el el Perú, trabajo- en el caso de niñas, el trabajo, sobre todo el trabajo doméstico? Generalmente el trabajo doméstico ocupa un porcentaje muy alto del tiempo de las niñas y a veces sacrifica sus estudios. Como le decía, siempre están dedicadas a lavar, a planchar, a En el caso del cocinar, Perú, ¿cuál ayudando a es las la madres. magnitud de este problema de trabajo infantil en las niñas que, digamos, como usted dice, afecta a su estudio, etcétera? ¿Cuál es la situación del Perú? ¿Cuál es la magnitud de este problema? Mire, lo que hemos podido ver es que ocupa un tiempo significativo en la vida de las niñas, las que no estudian principalmente, más del 80% de su tiempo está dedicado a las tareas domésticas. Y estas tareas le distraen, a veces ya no le permiten ir a estudiar, y si está estudiando, la niña no hace las tareas, tiene que estar ocupando mucho de su tiempo y ni siquiera puede recrearse o descansar. ¿Usted diría que en el caso del Perú, el trabajo doméstico es el principal trabajo de las niñas que realizan las Para niñas? las niñas, Sí. sí. Y no es remunerado y por lo tanto no es valorado. Y es un trabajo que se hace, digamos, que no se hace por lo menos con condiciones de derechos mínimos. Claro, porque no hay horarios y no hay mucho descanso tampoco, ¿no? Ahora, como parte de del marco del Día Internacional de la Niña, tengo entendido también que el Plan Internacional está impulsando una campaña, ¿no? Esta campaña, por ser niña, sueña sin límites, ¿no? ¿Puede contar un poco más de esta campaña? ¿Cuáles son los objetivos de esta campaña? Esta campaña es lanzada desde hace varios años atrás, pero a partir del año 2011 es que ya las Naciones Unidas lo acoge y declara el Día Internacional de la Niña. Entonces es el 11 de octubre que celebramos el Día de la Niña y el propósito fundamental es sensibilizar a los gobernantes y a la población en general en que necesitamos valorar por igual a niñas y a niños y darle las oportunidades para la educación, recreación, salud, participación, el derecho a dar las opiniones y estar en todos los espacios por igual, porque los beneficios para la sociedad de hacerlo así son enormes, ¿no? Incluso, como le decía, eso ayuda muchísimo a la economía familiar y al PBI también en el país. Es una campaña a nivel mundial, ¿no? Es ¿Cuáles son las global. actividades que está cuando dura y cuáles son las actividades que van a haber en el Perú de esta campaña? La campaña está desde el 2008, pero intensamente la estamos haciendo ya desde el 2012 hasta el 2016. Y en el Perú, nosotros en las 4 regiones que estamos, Piura, Cajamarca, Lima y Cusco, hacemos actividades en simultáneo, no solamente en el Día Internacional de la Niña, sino durante todo el año a través de los programas, sensibilizando a la población con la cual trabajamos, a los docentes, al personal de salud, a los gobiernos con los cuales nos vinculamos, para justamente promover estos cambios, ¿no? No queremos voltear la tortilla, no queremos que se valore más a las niñas que a los niños. Lo único que queremos es que se les dé las mismas oportunidades. Y en ese sentido, en los 70 países donde Plan tiene presencia, también venimos desarrollando por igual múltiples actividades, ¿no? Foros, eventos públicos, presentación y discusión de los informes que vamos emitiendo, relevando estas estadísticas y la situación en la que se encuentran las niñas y cómo esto puede ir cambiando, ¿no? Cada uno tenemos un rol muy importante allí. Para terminar, y en esos años que tienen esta campaña, que tienen trabajando ustedes este tema, ¿cómo ha evolucionado la situación de la niña en el Perú? ¿Qué se ha conseguido con estas campañas? ¿Qué es lo que han logrado en estos últimos años? ¿Se ha avanzado, no se ha avanzado en este tema? Mire, sentimos que hemos avanzado, pero falta muchísimo por hacer todavía. En los ámbitos donde estamos trabajando, que son los que le mencioné, Plan Internacional ha logrado con los alcaldes, con los gobiernos regionales,
modificar o mejorar alguna normativa existente a favor de las niñas, alguna inversión también mayor para el acceso de estas niñas a la educación y a otros servicios. Estamos logrando también desarrollar capacidades con las propias niñas y adolescentes y con los niños también para hacer estos cambios positivos en las valoraciones y el acceso a servicios, beneficios y sus derechos. Y estamos generando una conciencia en la población para estos cambios y poder lograr mejorar las condiciones y la vida de las niñas y de la población en general. Y así lo estamos haciendo en el mundo, ¿no? Entonces es una campaña que no es solo de plan, queremos que todo el mundo se sume, porque nos parece que es algo que apunta a los derechos humanos y a tener una sociedad más justa y más equitativa. ¿Y cuál es la receptividad que ustedes ven que tienen estos planteamientos, estas propuestas aquí en el país, sobre todo en las autoridades? La respuesta es buena. Autoridades masculinas y femeninas se suman a la campaña, están haciendo actividades junto con nosotros, ¿no? Por ejemplo, en Piura teníamos eventos diversos donde participa la Fiscalía, la Defensa Pública, RENIEC, INEI, Gobierno Regional, municipios, ¿no? Igual en Cusco, en Cajamarca, en Lima mismo, Ministerio de la Mujer, Beneficencia Pública, Defensoría del Pueblo, etc. Cada vez más son instituciones y personas que se van sumando a la campaña, ¿no? Y los propios niños y niñas. Bien, muchas gracias a ustedes, señora Liliana Cabrera. Gracias. Bien, fue entonces la entrevista con Liliana Cabrera, gerente del programa de Plan Internacional Perú. De esta forma llegamos al final del programa. Le recordamos que este programa se repite mañana jueves a las 11 de la mañana y mañana jueves a las 4 de la tarde va en directo una nueva edición del programa Diálogo Abierto, que mañana va a tratar el tema de invertir en la primera infancia es un buen negocio. Y sobre eso van a haber entrevistas mañana en el programa Diálogo Abierto a Michael Fagelson, que es director ejecutivo de la Fundación Bernard Van Leer de Holanda, y también a dos presidentes regionales electos, a Fernando Meléndez, presidente electo de Loreto, y Reinaldo Gilbeck, presidente regional electo de Piura, que ambos van a hablar sobre cuáles son sus propuestas también para inversión social, para inversión en la primera infancia. El programa será conducido por el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia. Entonces, no se olvide, mañana a las 4 de la tarde en directo una nueva edición del programa Diálogo Abierto. Muchas gracias.